Regresamos al siguiente corte. Ya estamos de vuelta. Y en este momento vamos a hablar de un tema relacionado con lo del riñón y que decíamos que le corresponde el elemento agua. Vamos a hablar sobre el agua, que ya habíamos comentado algo. De hecho, Clau el otro día habló sobre el doctor Masaru Emoto. Y es importante considerar que el agua no es solamente un líquido que nos sirve para diluir cosas o para preparar la comida o para hacer agua de limón. El agua es muy importante considerar de qué está hecha. Sabemos que son elementos de los que ya hemos hablado con carga, el hidrógeno y el oxígeno, que son dos elementos que no vemos, que están en el medio ambiente, como los pensamientos. No los veo, pero ahí están. Se juntan y entonces me van a dar una estructura que ahora sí veo y que puedo ocupar, y ahora se llama agua. Pero esos mismos elementos pueden ahora estar formando una estructura sólida en forma de un hielo, un iglú, pero sigue siendo hidrógeno, sigue siendo oxígeno, que es lo que metemos en el vaso o en el contenedor, lo metemos al congelador y me da hielo. Pero es lo mismo. El agua tiene características muy, muy importantes. De hecho, se le considera como un cristal líquido. Y como cristal tiene propiedades de tomar información, proyectar información o energía. Ahorita que lo comentas, sería un poco la función que tienen los cuarzos, que bueno, sabemos que es agua que se ha estado condensando por muchísimo tiempo y que tiene esa capacidad tanto de guardar información como de proyectar información. Por eso también los cuarzos tienen esa capacidad o se ocupan en algunas terapias, porque el cuarzo como tal tiene su propia carga, su propia vibración, y depende de los minerales que están dentro de esa estructura, pero se dice que son partículas de agua fosilizada. Entonces trae información como tal, información energética que puede ser útil para cierto tipo de circunstancias que se requieran. Entonces el agua en nuestro cuerpo sirve como un medio para transmitir información, no nada más para transportar como tal, sino que la va a estar transmitiendo. Puede proyectar un cristal de agua en la imagen y otro cristal la toma en otro lado y la proyecta a otro lado y se va comunicando. Es una forma de comunicación de nuestro cuerpo. ¿Nos podrías dar un ejemplo con una situación diaria para que fuera un poco más entendible cómo se transmite la información o qué información transmite? Bueno, es que toda la información que tiene que ver, por ejemplo, con los pensamientos, las emociones, ya sea alguna experiencia que estás viviendo todos los días, en el trabajo. ¿Cómo puede ser posible un ejemplo de que un punto de acupuntura que está en el pie me puede servir para quitarme un dolor de cabeza si está en el pie? Se habla de las vías de comunicación de los canales de acupuntura, de que el canal de acupuntura de esa zona va a llegar hasta el hígado, por ejemplo, el canal de hígado, pero también llega hasta la cabeza, y esa es una vía pero también el líquido que está alrededor toma información de lo que está sucediendo y proyecta la información. Ahora, yo voy a estar, un ejemplo de qué otra cosa puede suceder con el agua es cuando tomo un medicamento. Si va diluido, o los medicamentos homeopáticos, que son una mezcla de agua y alcohol, eso es un cristal líquido que está creado precisamente para tomar la información de la hoja, de la hierba, de la planta o del mineral. Por ejemplo, árnica. La propiedad de la árnica queda atrapada en ese cristal líquido y cuando lo ponemos en la boca, en la lengua, se mezcla con la saliva y se empieza a proyectar esa información por todas las partículas de agua, y por eso puede provocar un efecto. Tan poca cosa me puede provocar un efecto igual o más potente que un medicamento, aunque el medicamento es en alta dosis. Las microdosis que están preparadas con agua y alcohol, esa es una forma de acción, de trabajo. Se pone debajo de la lengua, se va a absorber, pero también como se mezcla con la saliva y penetra rápido al torrente circulatorio,
las partículas de agua del cuerpo lo que van a hacer es proyectar esa misma información por todos lados. Y por eso va a repercutir en todo el cuerpo. De igual manera entonces sucede con una emoción, con un pensamiento, totalmente, con una experiencia. Todo se va a repetir en todo el cuerpo y se queda la información ahí. Por eso una emoción o una imagen de dolor que está creada acá arriba, si el cerebro está inundado de líquido cefalorraquídeo, ese líquido toma esa información y la proyecta y la transporta por toda la columna. Y esa emoción va a circular por toda la columna y va entonces a repercutir en todos los nervios al trayecto de la columna. Entonces, por lo tanto, una emoción me puede reflejar situaciones, alteraciones o defectos en todo el cuerpo, porque ese líquido está proyectando todo ese tipo de información. O incluso en una zona que dices, bueno, ¿por qué me duele aquí si no tiene aparentemente nada que ver? Es esa relación que existe. El líquido cefalorraquídeo pueda llevar información y tal vez llega a una zona de un nervio, el nervio recibe la señal, manda una señal eléctrica o electromagnética y las células de alrededor toman esa información y todo eso lo proyectan por todo el órgano y al rato el órgano está manifestando un dolor, una gastritis, una colitis, porque son estructuras que traen agua también. Que tienen ahí bien guardadita la información. Entonces, con respecto al agua, es muy importante considerar lo que habíamos dicho. El agua debe ser una estructura que tenga elementos minerales para poder cumplir mejor su función. No solamente es para lavarme la cabeza o para limpiarme los pies, sirve para cumplir muchas funciones, pero sí es importante tomar cierta cantidad de agua al día. Más o menos se recomiendan de 1 litro, litro y medio a 2 litros, dependiendo de la actividad que estamos haciendo. Y aparte del agua que estoy consumiendo con la sopa o con lo que viene en la misma fruta. Una gran ventaja es que el cuerpo puede transformar. Si le falta agua, tiene reservas y puede tomar elementos propios para poder hidratar ciertas zonas. Pero cuando ya es demasiada la falta se va a notar porque va a haber síntomas de deshidratación, o al contrario, cuando está encharcado se nota porque la persona retiene líquidos. Oye, y hablando de esta parte que es súper importante, de cómo podemos trabajar para que toda esa información que se ha quedado guardada de emociones o de experiencias desagradables salga y no se encharque, ¿qué podemos hacer en este caso? Ok, lo que hemos recomendado, y es lo que recomendamos, asistir a alguna sesión, le llamamos consultoría personal, una consultoría que no es lo mismo que una consulta médica, se parece, pero en esta consultoría es analizar el caso desde todas las perspectivas mentales, emocionales, físicas, decir a la persona dónde están todos los factores que lo llevaron a vivir lo que está viviendo, y darle la opción de o haces en terapia con nosotros, viniendo a sesiones constantes, ejercicios para ir trabajando todos esos aspectos, te llevas una receta de cocina para seguirla en casa, cuidas tu alimentación, haces ejercicio, haces eso, y la otra opción que ofrecemos son cursos o talleres en los cuales podemos tener en un grupo un trabajo grupal, integral, porque cada persona va a hacer una aportación de su vida y eso a todos nos va a ser muy útil. Entre todos podemos ir aprendiendo y saber cómo modificar las circunstancias que están generando dicha alteración. Y tal vez no lo tengo yo, pero hay alguien de mi familia que padece lo mismo que aquel amigo, ese compañero, entonces yo aprendo con él eso y yo puedo ir y transmitir esa información a mi casa, a mi familia. Y de esa manera podemos empezar a impactar en otras esferas, como las células, a multiplicar la información para poder ir ampliando y expandiendo y llegar a otros espacios. Yo sé que hay muchos cursos de coacheo y todas estas cuestiones. ¿Cuál sería la diferencia de lo que ustedes hacen? Bueno, el coacheo es tener a alguien, se supone que está contigo, una persona que tiene la experiencia porque él en vida propia ya vivió los cambios. Y solamente así te puede decir, no es por ahí, hazle así, mira, yo te recomiendo esto, o da 3 pasos para acá, da 3 pasos para allá. Pero es como si tuvieras un maestro de baile, es tu coach de baile. Pero si tu coach no sabe ni bailar, pues entonces ¿cómo puedes esperarte que con pura teoría te digan, no, es que mira, el baile es muy bueno, tú puedes,
tú lo vas a lograr, ten actitud, toma fuerza, siéntete feliz cuando bailes. Sí, y quieres bailar, no, tú muévete, no hay bronca, ok, pero si no sigues un ritmo y tú lo haces como tú crees, porque así te dice tu coach, puede ser que estés moviendo energía, pero tal vez no logrando el objetivo específico. Okay. Puedes mover mucha energía y liberar muchas cosas cuando bailas, muchas cosas cuando estás en un curso de coacheo, muchísimas. Se mueven emociones, liberas tantas cosas que no has podido sacar antes, pero de eso a que repercuta de manera directa, constante, en tu vida presente y en tu vida pasada, eso es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo hacen ustedes? Las técnicas que ocupamos sirven para que la persona en primer lugar se haga consciente de que lo que está viviendo él lo generó, que reconozca su propia capacidad y poder divina, su característica como ser divino, de que puede crear, transformar, modificar lo que quiera. Reconociendo ese poder, ya es más fácil, porque ya nada más hay que darle herramientas. Ok, ya lo sabes, sí. ¿Sabes que eres capaz? Sí. Ya sé que yo tengo el poder de hacerlo. ¿Por qué? Porque vengo de un ser divino. Y como parte del ser divino, tengo el ADN de él. Llámale como le quieras llamar. Ese poder de transformación está en mí. Vengo de ahí, por lo tanto yo lo tengo. Nada más que nadie me lo había enseñado. No sabía que estaba en mí. Casi siempre hemos vivido en una cultura donde nos han dicho de que todo depende o de Dios, o de la suerte, o de afuera. Y entonces unas personas viven esperando que las cosas cambien así nada más porque sí. En ciertos cursos te dicen, sácalo, ahorita aprovecha, libérate, y sacan, pero se quedan en el plano superficial. Y para trabajar a profundidad se requiere tiempo, constancia, ejercicios constantes, porque algo que te está dando un resultado hoy y tienes una historia de 30 años, no lo vas a resolver con un fin de semana o con una sesión de psicoterapia. Se va a trabajar de manera constante con varios ejercicios hasta que la persona logra la transformación, el cambio que realmente quiere. ¿Cómo lo va a notar? Porque se está manifestando en su vida presente el cambio. O sea, aquí lo que se hace, por lo que estoy entendiendo, es conscientemente la persona va adquiriendo herramientas para modificar su vida de acuerdo a sus propias necesidades. Así es, sí. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? En base a lo que tú quieres transformar, las opciones, los recursos, las herramientas en esta. ¿Y cómo lo haces en un taller para que las personas puedan experimentar y entender todo eso? Bueno, aparte de que se les da la explicación, ¿no? Se les enseña o se les da la información de qué somos, marcar las diferencias de qué soy, quién soy, cómo me llaman. Porque una cosa es qué soy y otra cosa es cómo me llamo. En esas diferencias nos van a servir mucho. Y con la práctica en los cursos les ponemos a hacer ejercicios vivenciales, de manera personal o en grupo, para empezar a trabajar con esas deficiencias, enseñarles a que, es necesario que lo practiquen y que lo vivan en el taller, porque ahí se les va a coachear y a enseñar cómo se hace el ejercicio. ¿Ya lo sabes? Ok, ve y síguelo haciendo en casa. Ya a partir de ese momento la persona sabe que él es el responsable de, y si lo vuelve a hacer o no lo vuelve a hacer, esa ya es bronca de la persona, pero ya por lo menos se le coacheó en cómo hacer el ejercicio. Y lo demás es estar dándole seguimiento a lo que quiere modificar. O sea, sería la siguiente parte que también se llama. Es estarle dando seguimiento, ¿no? Ya sea de manera particular, personal en la consulta, o en los siguientes talleres que se van dando para ver cómo va su progreso. ¿Y cuándo tienes taller? El próximo taller va a ser ahora en diciembre. Ajá. Estamos considerando las fechas del 3-4 de diciembre, entre semana, o evaluando la opción de que sea el fin de semana, que sería viernes 5, me parece que es 5, 6, 7
Ok, son 3 días. Sí, 3 días para que más marrado, ¿no? Ok. Más macizo. Entonces, para liberarse y empezar bien las fiestas. Así es, para poder tener realmente un cambio, una transformación en la vida y que eso repercuta directamente en tu salud, pero que también todo eso que te estás proponiendo para el siguiente año, que no se quede nada más en una propuesta o en un ¿cómo le llaman? Propósito, ¿no? Que realmente sea un hecho. Y para que sea un hecho necesitamos modificar mucho nuestras creencias y hacer cambios de actitudes y cambios de comportamiento de años. Y eso no se hace solamente con un taller o con una sesión en una consulta. ¿Ok? Bueno, entonces los invitamos a este tipo de actividades. Aparecerán los datos de Probiogénica, los datos para ponerse en contacto con nosotros y poder tener, darles la información más precisa de costos, cuándo se hará, habrá también pláticas gratuitas. De promoción, si es promociones, exactamente. Okay. Entonces, por favor, comuníquense con nosotros para darles más información. Vamos a un bloque, vamos a un corte y regresamos ahora sí al último bloque.